Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura de Gandalf, minifigura que viene incluida en el set de Lego Icons Balrog Book Nook o Balrog Rincón entre Libros. De hecho, hace muy poco, hace un día prácticamente, acabo de subir el video de ese set completo, pero bueno, llegó el turno de analizar la figura por separado y hacerle su propio video para incluirla en la lista de reproducción que únicamente incluye las minifiguras oficiales de Lego. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta minifigura? Tenemos una minifigura que, pese a que realmente es bastante sencilla, puesto que no cuenta con grandes accesorios, en realidad recrea bastante bien el momento en el que Gandalf se enfrenta con el Balrog, no solamente por la indumentaria, sino también por los accesorios con los que cuenta, es decir, su vara y la espada Glamdring. Para hacer propiamente este análisis, pues vamos a separar la minifigura en sus diversos componentes, las diversas partes, casi todas. No voy a desarmar los brazos ni las manos, evidentemente, y vamos a comenzar este análisis por los accesorios. Tenemos en primer lugar a Glamdring, la espada élfica forjada en Gondolin, que Gandalf encuentra en la narración del Hobbit. Y aunque esta es una espada, o este es un diseño de espada que Lego ha utilizado ya en otras ocasiones, lo cierto es que le queda bastante bien a esta minifigura. Tiene un parecido bastante aceptable con la espada Glamdring. Tal vez la diferencia sería el pomo, que tiene un aspecto un poco más similar a un diamante en realidad en la película. Y aquí tenemos un pomo redondo, pero en realidad está bastante bien ejecutada, pese a que no se trate de un arma exclusiva o de un arma específica, pero algo que me agrada bastante es que tenemos una coloración metálica en el color natural del plástico. No tenemos aquí ningún tipo de pigmento, y esto pues resta, digamos, algún tipo de inconveniente en cuanto a la sujeción de la figura o a la manipulación del arma que pudiera llegar a despintarse. Tenemos después el cayado de Gandalf, vara, bastón, como le gusten decir ustedes, que está compuesto por 3 piezas, a diferencia de otros bastones en Gandalf que están compuestos, o que únicamente, mejor dicho, los cuales únicamente se utilizó un bastoncillo. Aquí tenemos otras 2 piezas que van a servir como la cabeza de la vara de Gandalf. Y tenemos para el asta un bastoncillo que hemos visto ya en innumerables ocasiones en veces de Lego. Lo hemos visto como uniones en construcciones, como las hojas de los sables de luz en Star Wars, aunque evidentemente este tiene un color sólido por la propia naturaleza de la herramienta que está representando. Vamos a tener posteriormente para la cabeza, para la parte superior, una pieza que Lego ha utilizado tanto como la empuñadura de armas y principalmente para ciertas lámparas o antorchas, ya en bastantes sets por una buena cantidad de décadas. Y esta reutilización de piezas personalmente creo que le queda bien al báculo de Gandalf, sobre todo porque en la parte superior podemos nosotros insertar esta pieza en forma de diamante, una pieza transparente. De hecho, podemos ver un poco de algunas burbujas de aire que quedaron durante el proceso de vaciado del plástico, la parte interna. Y me agrada que tengamos esta pieza porque, recordemos, en la película lleva a Gandalf una especie de cristal en la parte superior de su báculo que brilla cada vez que él realiza algún hechizo. Y en el puente de Khazad-dûm, el más emblemático de los hechizos que utiliza es cuando rompe precisamente el puente, que de hecho en el libro, en la película me parece que también voy a tener que verla de nuevo, pero en el libro, en el momento que rompe el puente, su vara también se rompe por la misma fuerza del conjuro de Gandalf. Y bueno, aunque no es una pieza exclusiva, es decir, no tenemos una construcción específicamente diseñada para la vara de Gandalf, me parece que funciona bastante bien, y el hecho de que esté construida con piezas ya existentes le da cierto encanto, tiene cierta personalidad la pieza. Vamos ahora a la minifigura ya de Gandalf. Comenzamos por la parte inferior. Vamos a tener una pieza que se utiliza para representar la parte inferior del cuerpo de minifiguras, bien que están utilizando una túnica, bien que están utilizando una falda larga, un vestido, etcétera.
Y aquí la tenemos para la parte inferior de las piernas, bueno, para la parte inferior de Gandalf, que serían las piernas. No vamos a tener aquí, desde luego, las piernas clásicas, tampoco la pieza en forma de T, la parte pélvica que va a anclar torso con piernas. Es únicamente esta pieza como la parte inferior de la minifigura, y tenemos impresiones en la parte delantera y en la parte trasera. En la parte trasera es la impresión más sencilla, únicamente vamos a tener algunas líneas negras que van a simular la propia caída de la tela y las diferentes costuras, sobre todo en la parte inferior de la túnica que utiliza Gandalf, mientras que en la parte frontal tenemos una paleta de colores más variada, ya que vamos a tener dos tonalidades de marrón, una para la bolsa que utiliza Gandalf, otra para para el extremo de su cinturón, y de hecho tenemos también un poco de gris un tanto oscuro para la punta de esta porción del cinturón que se ve, y bueno, líneas negras que de hecho tenemos una más gruesa en la parte central que nos muestran tanto el diseño de la túnica, las propias costuras y la abertura que tiene a lo largo de la misma. Recordemos que Gandalf no usa únicamente la túnica, tiene también un pantalón por debajo, y encima de la túnica utiliza una capa que para este punto en la película ya ni lleva la capa y también ya perdió, ya tiró su sombrero. Luego, para el torso, vamos a tener nosotros, como es costumbre en las minifiguras de Lego, impresiones solamente en la parte delantera y trasera del mismo. Para la parte trasera vamos a tener una paleta de colores muy similar a la que pudimos ver en las piernas, con la salvedad del color gris, puesto que tenemos ambas tonalidades de marrón que ya vimos tanto para la correa o el tirante de su bolsa, y también para su cinturón. En la parte frontal tenemos un diseño un poco más elaborado, puesto que vamos a tener aplicación metálica, aplicación de pigmento metálico para la hebilla del cinturón, que me parece que le queda bastante bien, y personalmente este tipo de detalles bastante pequeños me agradan mucho en las minifiguras porque muestra la atención al detalle y sobre todo la calidad con la que Lego ejecuta la gran mayoría de las veces sus figuras, porque aunque sea la mejor marca en cuanto a bloques de construcción, pues no están exentos a cometer algún error, que por fortuna en esta figura no hubo ninguna equivocación, pero ya hemos visto algunas donde a veces tenemos algunas desalineaciones y bueno, demás situaciones que se han presentado, pero insisto, no es el caso con la minifigura de Gandalf. Me parece que es una minifigura bastante consistente, y las piezas que restan en realidad van a ayudar a que la minifigura no solamente luzca como una versión de Lego, sino que efectivamente nos recuerde al personaje que podemos ver en pantalla. Vamos a tener una pieza individual para la barba, con un punto de inserción un poco más pronunciado que el orificio que tenemos únicamente para el cuello de la minifigura. Esto está bien porque al momento de que nosotros colocamos la cabeza, esto no le suma altura a la minifigura y no luce antinatural. No tenemos ninguna aplicación de pigmento en la barba, es únicamente una pieza gris, y es una pieza que ya se ha utilizado precisamente en otras minifiguras de Gandalf o en otros personajes que lleven la barba de una buena longitud. Para la cabeza vamos a tener nosotros solamente una impresión, no tenemos aquí un rostro alternativo. Podemos ver que la parte trasera es completamente lisa o es simplemente del color del plástico, pero tenemos un diseño bastante interesante que nos recuerda a Gandalf y también de alguna manera a Sir Ian McKellen, que le dio vida al personaje en la gran pantalla. Podemos ver las cejas bastante pobladas, aplicación de pigmento color piel para las líneas de expresión, un poco más oscuro naturalmente que el color original del plástico, y me agrada bastante la decoración que tenemos en la barba, puesto que vamos a tener aplicaciones negras, bueno, de hecho son grises muy oscuras, y también algunas blancas, simulando las canas o las diferentes tonalidades de las canas de Gandalf. En los libros la barba y las cejas son completamente blancas, pero aquí recordemos que está esta minifigura inspirada en la versión de la película o en la imagen que tiene Gandalf en la película, y sin duda alguna se parece bastante. Me agrada que tengamos el ceño ligeramente fruncido porque esto le da un aspecto un poco más combativo, y aunque en la boca no se refleja esta expresión que tal vez pudiéramos considerar necesaria para el combate, no le veo en realidad ningún problema, puesto que la boca queda cubierta por la barba y de esta manera
luce igualmente bastante imponente, digamos, dentro de lo imponente que puede lucir una minifigura de Lego en contra del daño de Durin en las minas de Moria, sobre el puente de Khazad-dûm. Vamos ahora con la última pieza de la minifigura, que es el cabello, una pieza de cabello largo, que es la primera vez que yo tengo esta pieza, aunque me parece que ha sido utilizada para otras minifiguras, bien en El Señor de los Anillos, bien en otras sagas, si no me equivoco, en la saga de Harry Potter también han utilizado esta pieza de cabello. La tenemos completamente gris, de acuerdo a la estética del personaje, no hay ninguna aplicación de pigmento, y si la colocamos nosotros, pues queda completa la minifigura de Gandalf y está lista para ser acoplada al set. Lo que resta es colocar las manos en posición, una ligeramente más abajo que la otra, para nosotros ahora proceder a colocar tanto la vara como la espada, como Glamdring, esta espada forjada en Gondolin y que lo acompañó desde el momento en que la encuentra hasta su regreso a las tierras imperecederas, es decir, hasta Valinor. Y bueno, hasta aquí el análisis de la minifigura de Gandalf. Definitivamente una muy buena minifigura, nos recuerda lo que podemos ver en la película y sobre todo, pues está representando a uno de los personajes más icónicos en la mitología de John Ronald Reuel Tolkien. Y bueno, hasta aquí el análisis de esta minifigura. Insisto, definitivamente luce bien en la colección, sea de minifiguras de este estilo, oficiales o no, también en una colección del Señor de los Anillos y bueno, definitivamente luce aún mejor en su diorama, en el set al cual pertenece. Ahora sí, hasta aquí el análisis de esta minifigura. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.